Este mensaje se llama La vid verdadera. En la palabra de Dios constantemente encontramos la idea del fruto. El día de hoy vamos a analizar de qué manera es utilizada esta palabra en nuestra Biblia. Para empezar, vamos a analizar la palabra fruto en sí. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, encontramos una lista de virtudes, de cualidades, a las que Pablo les llama el fruto del Espíritu. Es importante saber que antes de darnos esta lista de cualidades que llama fruto del Espíritu, Pablo ya ha dado una lista de las obras de la carne, pero nos enfocaremos en este mensaje en estudiar la palabra frutos y los frutos que aparecen en este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra fruto es griego karpos, que quiere decir literal y figurativamente resultar en beneficio, descendencia, fruto. Por lo tanto, leemos este versículo, o podemos traducir este versículo como: mas el fruto del Espíritu, mas el resultado beneficioso del Espíritu, mas la descendencia del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, es interesante saber que cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, inmediatamente viene a morar dentro de ti el Espíritu Santo de Dios, y a través de pasar tiempo con Dios y obedecerlo, este Espíritu comienza a ser de provecho en tu vida y a dejar una descendencia de buenas cualidades en ti como persona y en tu diario vivir. Vamos a ver un poco más el sentido en el que es usada esta palabra, y de esa manera también veremos cómo es que ese Espíritu actúa en tu vida. En la Biblia, esta palabra se usa de manera literal como fruto, grano, cosecha, producto. Por ejemplo, podemos ver cómo en la parábola de la cizaña es usada esta palabra de la manera más literal. En Mateo capítulo 13 versículo 26 dice: Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y dio fruto, es griego karpos. También esta palabra es usada constantemente con el sentido de fruto, hijo o descendiente. Por ejemplo, cuando Elizabeth es llena del Espíritu Santo al ver a María y usa esta exclamación, en Lucas capítulo 1 versículo 42 dice: Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre, o sea, karpos, refiriéndose a su hijo, a su descendiente. Otra de las formas es de manera figurativa para decir el fruto, el resultado, el producto, la obra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí vemos cómo es usada esta palabra para decir frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que dé resultados dignos de arrepentimiento. En Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vemos que se usa esta palabra para decirnos que por sus frutos los conoceréis, o sea, por sus obras los conocerás. Y en Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22 dice: Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vemos que es usada esta palabra para expresarnos que el fruto, el resultado o el producto que teníamos de las malas obras del pecado era la muerte, y ahora como siervos de Dios tenemos por fruto, por resultado, por producto la santificación y como fin la vida eterna. Y es justamente en este sentido en el que es usada esta palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Mas el fruto del Espíritu, más el resultado, más el producto, más las obras del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También es usada esta palabra en el sentido de obtener un beneficio, utilidad o provecho. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, para tener también entre vosotros algún fruto, algún beneficio, algún provecho, alguna utilidad. Es usada también esta palabra en el sentido de ofrecer a Dios alabanza o tributo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y vemos que es usada esta palabra fruto o karpos en el sentido de dar a Dios fruto, alabanza, tributo de labios que confiesan su nombre. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora que ya sabemos cómo es usada esta palabra, vamos a ver cuál es la manera en que ese fruto que encontramos aquí es que puede aparecer y permanecer en nosotros. Ya sabemos que es producto del Espíritu Santo que mora dentro de ti después de reconocer a Jesucristo como único Salvador. Y en Juan capítulo 15, del versículo 1 al 8 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, leemos aquí que la única manera de llevar, de dar fruto, de producir frutos, es permanecer en la vid que es Cristo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la vid verdadera y su Padre, o sea, Dios, es el labrador. Él, o sea Dios, el labrador, corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más, tal y como suele pasar hoy en día en cuanto a los árboles frutales. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, o sea, que conforme tú has recibido la palabra de Dios, has marcado tu camino. Si lo aceptaste y obedeciste, o si lo rechazaste y no creíste ni obedeciste, has sido podado, purificado o cortado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, o sea, en Jesucristo, que es la vid verdadera. Pues una rama, o sea, nosotros, no puede o no podemos producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco, o sea, nosotros, no podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos en Cristo. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto es muy real, porque cuando no estamos en Cristo y hacemos las cosas por nosotros mismos, lo que hacemos tiende siempre a fracasar o a tener debilidades, a lastimar por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Nosotros mismos no podemos producir estos frutos. Esta es la clave de todo. El que no permanece en mí, o sea en Cristo,
es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, y esto es de lo que tienes que preocuparte si no tienes este fruto. Si no has creído en Cristo y no has recibido su mensaje, obviamente no has permanecido en él, y por consecuencia este es el destino que has forjado, quemarte en el fuego. Y ahora esta valiosísima promesa: si ustedes permanecen en mí, o sea en Cristo, y mis palabras, sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Solamente puedes lograr esto pasando tiempo con Dios y obedeciéndolo. Y eso, dice Jesús, le da mucha gloria a mi Padre, o sea, a Dios mismo. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos una gran decisión que tomar: permanecer en Cristo o rechazarlo, y eso determinará nuestro destino. Para profundizar más este pasaje del fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, el significado de cada una de las virtudes o cualidades que aparecen lo hemos profundizado a partir de los 9 mensajes anteriores. Comienza desde el mensaje llamado Descomposición, que habla sobre el amor en adelante, hasta concluir en este mensaje. Por lo tanto, si tienes la intención de conocer y profundizar más este tema, te recomiendo que vuelvas a escuchar los 9 mensajes anteriores. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre. Gracias por todo lo que nos das, gracias por tu amor, gracias por el conocimiento que nos das, gracias por mostrarnos la manera correcta de dar frutos, de ser tus verdaderos discípulos y glorificar a Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos permitas permanecer siempre en ti, tú en nosotros, y de esa manera producir frutos dignos de ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.